La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La salvación en acción. Vamos a estudiar, hermanos, en relación a la salvación. Voy a incluir un poquito en relación a la idolatría. El estudio lo voy a hacer completo en dos partes. Ahorita me voy a enfocar en la salvación. Y ya en la segunda parte me voy a enfocar nada más en la pura idolatría. Hay versículos que nos dicen acerca de tener cuidado de perder la salvación. Entonces, para poder entender la salvación, tenemos que entender primero lo que es salvación. Por ejemplo, en el tiempo de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, le enseñó la tierra, le mostró la tierra que le iba a dar a su descendencia. Le dice, toda esta tierra que ves, se la voy a dar a tu descendencia. Pero le dice que va a ser, van a estar su descendencia, ¿cuál es la palabra? Iban a estar cautivos 400 años. Entonces, ¿cuándo se las iba a dar? Cuando la maldad de los que viven en esa tierra llegara al cielo. Entonces ahí está la promesa, que es simbólica para la iglesia. Entonces, una vez que faltaban 80 años para que se cumpliera eso, el Señor levantó a Moisés. Moisés vivió en Egipto, en el palacio real, porque la hija del faraón miró por él, lo trató como a un hijo. Entonces, 40 años después, a la edad de 40 años, Moisés mata a un egipcio para defender a un israelita. Se ve que ya las personas sabían, se ve descubierto y huye a los 40 años. Moisés estuvo 40 años en el desierto. A los 80 años se cumplen los 400 años. Entonces Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque también a la vez ya la maldad de los cananitas ya estaba subiendo al cielo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sacrificando a sus hijos a Moloch. Entonces había mucha maldad en la tierra. Entonces el Señor siempre ha mandado un Salvador, ha mandado juicio. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, el Señor destruyó la tierra a todo habitante, a excepción de la familia de Noé. Eso también ahí está simbólicamente. Noé es Jesús simbólicamente. El arca, donde subió Noé y su familia, y los animales simbólicamente somos nosotros. Subimos de 2 en 2, o sea, subimos con nuestras esposas. Y ahí la importancia de la fidelidad a Dios. Si nosotros somos fiel a Dios, nosotros vamos a ser fiel al esposo o a la esposa en nuestro corazón. Pero también hay personas hubo animales también que entraron solos, no por parejas. Eso simbólicamente son los que dedican su vida, nunca se casan, se la dedican eventualmente al Señor. Son los servidores del Rey. Entonces, se cumplen los 400 años, Dios salva, ahí está, salva del pueblo de Egipto al pueblo de Israel. ¿Cuándo salen de Egipto? Cuando comen la Pascua, la cena pascual, que es simbólico de la cena pascual, que es Cristo, o sea, el Evangelio. ¿Cuándo es cuando el Señor nos saca de la tierra de Egipto? Cuando eventualmente entendemos y comemos la cena pascual.
El Señor rescata, los saca. Pero tengan en cuenta, hermanos, que Dios salvó al pueblo no una sola vez. De hecho, en ese contexto, cuando los salva y los lleva a la tierra prometida, les dice, no piensen que ustedes son mejores que otras personas, porque ustedes tienen un corazón de piedra. Yo soy el que los rescaté, por decirlo así, gratuitamente. Entonces, les dice, ahí tienes el bien y el mal. Tú decides, tú escoge el camino que vas a seguir, el bien o el mal. ¿Qué hizo el Señor? Les dio la ley también, les dio los 10 mandamientos. El bien o el mal. Entonces, fíjense lo que dice en Números, en Josué 24:20. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. Entonces, el Señor salvó al pueblo cuando iban por el desierto para llegar a la tierra prometida. Eventualmente se van los 2 espías, la estudian la miran por 40 días. 10 espías que miraron la tierra le metieron miedo al pueblo. Y 2 espías, o sea, Josué y Caleb, ellos tenían fe. Ellos dijeron, Dios está con nosotros, nosotros vamos a conquistar esta tierra. Entonces, como los 10 metieron temor en el pueblo de Israel, el Señor los castigó 40 años, 1 año por cada día de la tierra que ellos espiaron. Ahora, la tierra prometida, hermanos, para nosotros es Cristo Jesús, o nuestro Padre Dios, que es lo mismo. Entonces nosotros andamos espiándola, andamos viendo, estudiando cómo es la tierra prometida. Entonces nosotros decidimos servir a nuestro Padre Dios o querer regresar a Egipto, simbólicamente. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en el mundo, el Señor, o sea, por un buen periodo de tiempo, eventualmente el Señor nos pasa esto. O sea, Dios mismo se vuelve contra nosotros y nos consume. O sea, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra esperanza en el mundo y no en Cristo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya una vez que entendemos la salvación, nosotros necesitamos ser salvos todos los días. Cristo ya murió por nosotros. ¿Para cuándo es la salvación? Para siempre. Para siempre. Nosotros necesitamos ser salvos todos los días. Ya Jesús lo hizo por nosotros. Entonces lo único que tenemos que hacer es mantenernos en el Evangelio. Reconocer que nosotros somos salvos no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo Jesús. ¿Cuándo perdemos la salvación? Cuando pensamos que somos mejores que otros. Entonces, fíjense bien, para las personas que piensan que no se pierde la salvación, déjenme leerles primero Efesios 2:8-9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros no podemos ser salvos por obras, sino por la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Fíjense bien. El escuchar el Evangelio y reconocer que uno que bajó del cielo, o sea, Cristo Jesús, se ofreció su cuerpo en sacrificio para perdón de los pecados de toda la humanidad. Eso tenemos que, ¿cuál es la palabra? Festejarlo todos los días. Entonces, fíjense una forma en cómo fueron engañados unas personas. Pablo les escribe a los Gálatas. En el capítulo 1 les habla y les dice, ustedes ya se apartaron del verdadero evangelio. El que predique un evangelio diferente, que sea maldito. ¿Cuál fue el evangelio diferente? Resulta que hubo judaizantes que fueron a Galacia y les dijeron, ustedes tienen que hacerse la circuncisión, literal. ¿Qué pasó? Que muchos se estaban cortando el prepucio de su pene, porque esa era la circuncisión carnal. Eso era una figura, una sombra, algo simbólico de la verdadera circuncisión. ¿Qué dice Pablo? Ya los engañaron, los hipnotizaron. ¿Por qué? Porque ustedes recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, por escuchar el Evangelio. O sea, ustedes por escuchar el Evangelio, ustedes fueron circuncidados de corazón. Pero ya los engañaron, ¿por qué? Porque ya están queriendo hacer obras carnales para Dios. Entonces Pablo dice, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿qué les dice? Regresen al camino de la fe. ¿Cuál es el camino de la fe? Fíjense cómo lo dice en Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. ¿Cómo? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? Puestos los ojos en Jesús. Ahí está. Puestos los ojos en Jesús. O sea, Cristo murió por nosotros. El autor y consumador de la fe. El principio y el fin. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo ya está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo es que mantenemos la fe? Puestos los ojos en Jesús. ¿Podemos perder la fe? Sí. ¿Cuándo? Cuando pensamos que es por obras, o cuando en lugar de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, la ponemos en
en las imágenes de este mundo. ¿Cuáles son las imágenes? Ahí es donde entra la idolatría. Amar más a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros seres queridos, antes que a Dios. Antes que a Dios. O sea, nuestra fe va a ser probada. Nosotros humanamente amamos más a nuestros hijos, a nuestra familia, que a Dios. Eso es así. Tenemos que reconocerlo. Nosotros amamos más nuestra propia vida que la vida de los demás. Así somos. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser diferentes? Necesitamos creer el Evangelio, que Jesús murió por nosotros, o sea, nos salva, y el Espíritu que Jesús nos mandó nos ayuda a poner el orden, o sea, a amar primero a Dios antes que a nuestros hijos. Entonces, usualmente la gente del mundo piensa que una persona que ama más a Dios que a sus hijos es un desgraciado. ¿Cómo puedes decir que no amas a tus hijos? Pero aquí no dice que no amamos a nuestros hijos. Aquí dice que amamos más a nuestro Padre Dios que a nuestros hijos. Entonces, fíjense, cuando amamos más a nuestro Padre Dios antes que nuestros hijos, ¿cuál es el ejemplo más claro? El de Abraham. Por ejemplo, Dios hizo el pacto, le dijo a Abraham que va a tener una descendencia. Entonces, eventualmente, tuvo un hijo con su esposa Sara, ya siendo de casi 100 años. Y luego Dios viene y le dice, entrégame a tu hijo, para que lo sacrificara en sacrificio. Y Abraham obedeció. Abraham obedeció, llevó a su hijo Isaac. Su hijo Isaac ya estaba grande. Entonces le dice, papi, oye, nosotros traemos todas las cosas necesarias para el sacrificio, pero no tienes el sacrificio. Y su padre Abraham le contestó, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Entonces Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, el ángel de Dios le dice, detente, ya veo que temes a Dios. Dios no dejó que lo matara. Simplemente que estaba siendo probada su fe. Entonces, cuando Dios pone eso en nosotros que tenemos que tener confianza en el Señor. Señor, hágase su voluntad con mis hijos. De repente, ¿qué pasa si se mueren los hijos? ¿Qué hizo Job? Dios dio, Dios quitó. O sea, sabemos ya que nuestros hijos no mueren. Son eternos. Entonces tenemos que ser fieles a Dios en ese aspecto. Nosotros no podemos serle fiel a Dios si no tenemos el Espíritu de Cristo, el cual es el autor y el consumador de la fe. O sea, de la única forma que nosotros podemos mantener nuestra fe es mantener el Espíritu que nos da Cristo avivado. O sea, ser guiados por el Espíritu. Es tan simple como eso, hermanos. Jesús dijo, oren. El Espíritu es animoso, pero la carne es débil. Si nosotros dejamos la oración y nos apartamos de Cristo, la ira de Dios viene contra. Perdemos la salvación, hermanos. La perdemos. ¿Por qué? Porque nos regresamos.
Todos estos versículos que habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, las personas que creen que no se pierde la salvación, no entienden la carta a los Gálatas, no entienden la carta a los Romanos, no entienden Mateo 24, no lo entienden. ¿Por qué? Porque se dejan guiar de que, oh no, nosotros somos salvos, pero para empezar no entienden lo que es la salvación. Entonces fíjense, 1 Corintios 15:10. Fíjense cómo lo dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, o sea, el Espíritu de Cristo en Pablo, no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todas estas personas. Vayan y miren el contexto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, en el Espíritu. Ahora vamos al Antiguo Testamento para que vean. En el Antiguo Testamento se puede entender claramente. ¿Cuál era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Los israelitas. Ese era el pueblo de Dios al que le fue dado la promesa. Fíjense bien, en Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los ojos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios los llevó a ese lugar para estar junto al mar, para la iglesia. Dios nos lleva a una playa, nos pone frente al mar. ¿Para qué? Para que atravesemos el mar como por tierra seca, depende del contexto, para ponernos a prueba. ¿Ok? Fíjense bien, que es lo mismo que está en la parábola del sembrador. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Si están en el desierto, llegan a la playa, ahí donde está el Mar Rojo. O sea, los tiene rodeados el Faraón. A nosotros, Satanás nos rodea. En el desierto, enfrente tenemos al mar, donde hay muerte, y estamos en el desierto. Por un lado tenemos el Mar Rojo, donde hay muerte, y atrás de nosotros tenemos al ejército del Faraón, o sea, Satanás y sus demonios, persiguiéndonos. Estamos rodeados, ¿ok? Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Quién es el que endurece el corazón de Satanás? Dios, hermanos, Dios. ¿Para qué Dios hace eso? Para esto. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Es para que nosotros glorifiquemos a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús. ¿Cuándo lo glorificaron? Cuando atravesaron el Mar Rojo, como por tierra seca, y ahí sale un canto, el cántico de Moisés. Fíjense bien. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos. Fíjense bien, este 600 es parte del 666 de lo que habla el libro del Apocalipsis. 600, hay un 60 y hay un 6. Si nosotros juntamos eso, hermanos, esto es cuando Satanás nos persigue. ¿Cuándo es cuando nos deja ir Satanás? Cuando
escuchamos el Evangelio. Pero Dios endurece el corazón de Satanás para que Satanás nos persiga. Entonces fíjense. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Es necesario entender esto. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi Ahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Si ustedes se fijan aquí, hermanos, aquí el Espíritu de Dios está involucrado, pero ellos todavía no recibían la ley, que es importante saber eso. Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En primera de Juan dice, el que teme todavía no ha sido perfeccionado. O sea, no han entrado en la tierra prometida todavía. Y dijeron a Moisés, fíjense, aquí Moisés es figura de Cristo, ¿ok? No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Moisés, ¿por qué hiciste eso así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, pasa esto. No damos fruto. Todavía no tenemos entendimiento. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no teman. ¿Qué nos dice el Señor? Ya comimos la cena pascual, pero todavía no entramos en la tierra prometida, hermanos. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué nos dice el Señor? No teman, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ya Dios los había sacado de Egipto. Necesitaban otra vez la salvación. Pero ¿cómo podían ser salvos? Teniendo confianza en Dios, pero todavía no tenían entendimiento. No entendían. Fíjense bien. No temáis, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que os habéis visto, nunca más para siempre los verán. Jehová, fíjense bien, entiendan bien esto, hermanos. Mediten esto. Jehová peleará por vosotros. Cuando te venga el pecado, eres esclavo del pecado, ¿qué tienes que hacer? Poner los ojos en Cristo Jesús. Señor, soy pecador, usted lo sabe. Tú pon los ojos en Jesús y Él peleará por ti, hermano, hermana. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y Él peleará tus batallas, no tú. Deja que Jesús las pelee por ti. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo María Magdalena. María Magdalena. Aprender del Maestro. Puestos los ojos en Jesús. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Atravesar el Mar Rojo. Y Cristo Jesús lo abre para que pasemos como por tierra seca. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Este es Jesús obrando.
y divídelo. Aquí es el bautismo en Cristo Jesús. Todos fueron bautizados en el mar. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. ¿En dónde? ¿En dónde se glorifica a Dios? Cuando nosotros obedecemos a Jesús y pasamos por ese mar rojo como por tierra seca. O sea, no dudes. Tú solamente ten confianza en Dios. Pon los ojos en Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer en las tribulaciones es poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Quién es el yo soy? Es Jesús. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. El ángel de Jehová, el ángel de Dios. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Cuál es la nube? Es el Espíritu de Dios. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. La columna de fuego. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nosotros andamos en la noche como en las tinieblas. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios, podemos caminar. ¿Por qué? Porque la nube nos va alumbrando el camino. Ahora, nosotros también podemos ser nube. ¿Ok? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, llámese coronavirus, llámese una tercera guerra mundial, llámese una pandemia, llámese lo que sea. Lo que estén pasando tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, una enfermedad, el SIDA, el cáncer, una enfermedad de muerte. Eso es pasar por el Mar Rojo. Entonces fíjense, ¿por qué Satanás el que nos causa eso? Pero si ponemos la confianza en Cristo Jesús, nosotros atravesamos esa tribulación como por tierra seca. Y les voy a dar ejemplos. Estos son ejemplos en el Antiguo Testamento, pero también les voy a dar ejemplos en el Nuevo Testamento. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del mar, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Acuérdense que en el libro del Apocalipsis habla de los caballos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía,
Es en el amanecer, ¿ok? El mar se volvió en toda su fuerza. Pablo dice, y andemos como de día, no como de noche, como de día. Yo se los dijera así, puestos los ojos en Jesús, como de día. Pongan los ojos en Jesús, porque en Él somos salvos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. El mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y ahí está como Dios. Para eso lo hizo Dios. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar, se secó teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Creyeron. Pero ¿cuántas veces pecaron en el desierto? 10 veces, hermanos. 10 veces. O sea, ahí creyeron cuando Dios obró. Pero el pueblo que hizo no fueron fieles, hermanos. Perdieron la salvación. Fíjense bien. En Números 21, del 4 al 9, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, el maná. El maná para nosotros es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús lo necesitamos todos los días. Todos los días. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahí está. Perdieron la salvación. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar contra Dios. Ya estamos hartos del maná. Pecaron contra Dios. Querían comida, la comida que tenían en Egipto. ¿Qué quiere decir eso simbólicamente? ¿Qué es lo que comemos cuando andamos en Egipto? Sexo, avaricia, o sea, amar el mundo. Iras, contiendas, peleas. O sea, lo que está escrito en Gálatas 5. Eso es amar el mundo, hermanos. Nosotros cuando salimos del mundo, o sea, de Egipto, lo único que nosotros debemos de anhelar es el pan bajado del cielo, comer el maná todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber ofrecido tu cuerpo en sacrificio para perdón de nuestros pecados. Gracias, Cristo Jesús. Su palabra, lo que vino a enseñarnos Jesús, también es pan. ¿Qué más? Comer su cuerpo. ¿Qué es comer su cuerpo? Amarnos entre unos a nosotros, el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 6,
Están unas personas ahí que eran homosexuales, que eran adúlteros, pero cuando escuchan el evangelio son salvos. Pero escogieron no amar. No estaban amando. O sea, no estaban comiendo el cuerpo de Cristo correctamente. Y Pablo les hace la exhortación. O sea, si ustedes no comen el cuerpo de Cristo, no pueden entrar en el reino de Dios. O sea, tenemos que amar, hermanos. Nosotros ya salimos de Egipto. ¿Cómo completamos? La salvación está completa, ¿ok? Pero ¿qué tenemos que hacer para caminar el desierto? Entrar en la tierra prometida. Tenemos que obedecer. Y parte de esta obediencia quiere decir poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amar a nuestro prójimo. Y fíjense, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Son los versículos que usualmente nuestros hermanos que no entienden la palabra de Dios dicen, no hermano, la salvación no se pierde. Entonces, no entienden toda la palabra de Dios, hermanos. No la entienden. O sea, tenemos que ser luz en la oscuridad, tenemos que ser sal de la tierra. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús. Oren, oren. El espíritu es animoso, la carne es débil. Si no se perdiera la salvación, entonces ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos, no se dejen engañar? ¿Que acaso Jesús está cotorreando aquí o qué? No se dejen engañar. En ese contexto dice, el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin se salvará. Entonces fíjense, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega, vamos a decir la iglesia, debemos de rogar a nuestro Padre Dios que quite de nosotros estas serpientes. ¿Cuáles son las serpientes? Castigos. Dios al que ama disciplina. Puede ser una enfermedad, puede ser a veces es por castigo. A veces es... o sea, si se fijan, la razón de por qué estaban siendo mordidos por las serpientes era porque habían blasfemado contra Moisés y contra Dios. Entonces, cuando nos salimos de la gracia de Dios, o sea, si empezamos a condenar a la gente con la ley, que es el contexto de la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, y parte del 3, caemos de la gracia, hermanos. Caemos de la gracia. Fíjense, algo bien simple. Por eso yo digo, está este teólogo, mi hermano John MacArthur. Él predica a Jesús, pero viene al mundo y en lugar de predicar a Jesús, menciona una escritura que es para la iglesia. Al mundo hay que predicarle las buenas nuevas. ¿Qué debemos de predicarle a la iglesia? Toda la palabra de Dios. Entonces, la salvación es gratis. Al mundo hay que ir con Cristo y no sacar fuera de contexto los versículos. Entonces yo por eso les digo,
¿Cuándo se pierde la salvación? Cuando le quitas la gracia al mensaje del Evangelio. Entonces fíjense, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahí está. Ahí está. Cuando nos muerde una serpiente, o sea, cuando recibimos corrección de parte de Dios porque nos apartamos de Cristo, lo único que tenemos que hacer es mirar a esta serpiente de bronce. Es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo lo dice Jesús. Cómo lo dice Juan en relación a lo que dijo Jesús. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mujer, de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, pasar por el Mar Rojo y recibir la ley en el monte Sinaí, simbólicamente. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Escuchar el Evangelio, recibir el Espíritu Santo. Por escuchar el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Ahí nacemos de nuevo. Porque ya nacemos por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que nos dio Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si no hacemos esto, no podemos entrar en el reino de Dios, o sea, la tierra prometida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso yo les digo, o sea, por eso se enojan a veces los católicos, o estas personas como los adventistas. ¿Por qué? Porque nace de la carne. Cuando yo les digo, tú no naces de nuevo por ir a misa. O sea, tú no eres más bueno que Jesús por ir a misa. O sea, esas son obras de la carne, son obras carnales. Ahora, el ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, eso es bueno. Por escuchar la palabra de Dios recibimos el Espíritu Santo. Eso es bueno. Eso es comer el cuerpo de Cristo. Ahí es en donde somos salvos. Pero tenemos que terminar la carrera. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pues ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto, Señor? Él era maestro y no sabía. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo se nacía de nuevo en el Antiguo Testamento?
predicar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, sacándolo de la mano del faraón, atravesando el Mar Rojo, recibiendo los 10 mandamientos. Ahí así se nacía de nuevo. Pero Nicodemo no entendía esto. ¿Por qué? Porque esto es revelado a nosotros a través del Espíritu que Cristo nos da. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si les digo cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo. Aquí Cristo está contradiciendo lo que decía que Elías subió al cielo. Aquí Jesús dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El Hijo del Hombre, Jesús, ¿en dónde estaba? En el cielo. ¿Quién es el cielo? Nuestro Padre Dios, hermanos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantado? En la cruz. En la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que creer. Hay que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Y qué es tener vida eterna? Conocer a nuestro Padre Dios. ¿Podemos conocer a nuestro Padre Dios en esta vida? Sí. Sí. Juan lo dice. Juan dice, el que ama este mundo, algo así, no conoce a Dios. No lo conoce. Porque si lo conociera, amaría a Dios y no al mundo. Entonces, fíjense, para que todo aquel que en él cree, ¿cómo creemos en Jesús? A través de su Santo Espíritu que nos fue dado. A través del Espíritu, lo que nace del Espíritu, pues es espiritual. Lo que nace de la carne es carnal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo. El que en él cree no es condenado. Fíjense, en Romanos dice justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? La fe que es a través del Espíritu que nos da Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, a través del Espíritu de Dios. Entonces debemos de mantener vivo ese Espíritu que nos dio Cristo. Porque ahí es en donde tenemos la salvación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, fíjense bien. Y esta es la condenación. Fíjense bien, aquí es donde está la condenación. Que la luz
vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Jesús. En el tiempo de Jesús vino la luz. Antes de Jesús, ¿quién era la luz? Era Juan el Bautista. El último que predicó los mandamientos para salvación fue Juan el Bautista. Pero él también predicó: preparad el camino del Señor. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está la condenación. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿En dónde está la luz? En nosotros. En el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Escoge tú el bien o el mal. Tú escoges. Tú escoges escuchar al Espíritu Santo o al espíritu de Satanás. Hay gente que dice: no, hermano, un cristiano no va a ser engañado por Satanás. Dice Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Tenemos un cuerpo de muerte, hermanos. Tenemos el cuerpo de la cizaña, pero también tenemos el cuerpo del Espíritu de Dios. Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? No, déjala que crezca. Y cuando venga el juicio, quitamos a la cizaña, y a la cizaña es echada en el fuego. ¿En dónde está la cizaña? En nuestro cuerpo carnal. En nuestro cuerpo carnal. Entonces tenemos que hacerle caso a lo espiritual, no a lo carnal. Si yo quiero sexo, si yo quiero mujer, si yo quiero dinero, si soy avaro, busco las cosas del mundo, soy un tarugo. Soy un tonto, no entiendo, soy como una bestia. Porque Dios quiere glorificarse en mí. ¿Cómo? ¿Cómo se quiere glorificar en mí? Que al poner yo la confianza en Cristo Jesús, al buscar el rostro de Cristo, Dios puede. De hecho, es como se manifiesta ahí donde somos débiles. Se manifiesta Dios en nuestras vidas. Entonces, fíjese, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, fíjense bien. Vamos a decir que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es venir a la luz. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Porque a mí me encanta el dinero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el Espíritu Santo me va a llevar a su palabra. Mira, hijo, si tú pones la confianza en el dinero, Dios no puede venir a ti. Nuestro Padre Dios, tú no vas a poder tener paz, no vas a poder dar fruto, porque no puedes tener dos dioses. O sigues a Jesús o sigues al mundo. Ok, ahí está. Y el Señor te da otros versículos en relación. La avaricia es idolatría. Entonces ahí está, el Espíritu Santo nos dice. Y luego nos hacemos tontito, como que no entendemos. Y amamos más las tinieblas que la luz. O sea, no le hacemos caso a lo que nos dice el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no tiene perdón, hermanos. No tiene perdón, porque el Espíritu Santo te va a decir lo correcto. Entonces no es que la gente no lo entienda, sí lo sabe la gente. No os hagáis. Entonces es necesario venir a la luz, venir a Cristo, para que nuestras malas obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, Señor. Qué difícil es hacer esto, Señor.
Señor, yo soy un avaro, soy adúltero, me encanta la pornografía, soy drogadicto, uso cocaína, uso drogas. Qué difícil es hacer eso, una persona. O sea, reconoce lo que eres, lo que tienes, lo que estás haciendo mal. Pon los ojos en Jesús para que seas salvo, el autor y el consumador de la fe, y Cristo peleas tus batallas. ¿Cuáles batallas? El amor a la pornografía, el amor a las drogas, el amor al sexo, el amor a todo lo que estás haciendo mal. Es Cristo quien va a pelear tus batallas, no tú. Cuando la gente dice, ya me voy a proponer, todavía no entiendes. Todavía no entiendes. Lo quieres hacer tú. No, tú simplemente descansa en mí. Y haz la oración del publicano y no la del fariseo. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué tan difícil es hacer eso, hermanos? Reconoce tus pecados. Reconócelo. No, pero yo voy a misa, yo hago esto, yo hago el otro. O sea, tú eres más bueno que Cristo, me estás diciendo. Dios no viene el reino de Dios no viene a ti por esas cosas. Lo único que tienes que hacer es reconócete pecador y pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 22. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Son personas que escucharon el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. O sea, fueron bautizados en el mar y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? El maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál es ahora, parte del alimento espiritual era la ley. La ley es espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ahí está. ¿Fueron salvos? No. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Una persona que dice que no se pierde la salvación no entienden estos versículos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Es 1 Corintios, es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Qué hicieron cuando el pueblo se sentó a comer y a beber? Le dieron gracias al Dios, el del becerro de oro. Fíjense una forma de hacerlo así, hermano. Soy cristiano, recibí el Espíritu Santo y de repente tengo un negocio y mi negocio prospera y me la pachangueo, venga, y hago una fiesta, ¿verdad? Porque me está yendo muy bien. Me pongo a comer y a beber porque Dios me hizo prosperar en mi negocio. Y le doy gracias a mis habilidades para hacer negocio, para hacer dinero. Y luego comparto con la gente de mi dinero
para hacer buenas obras, sin entender que eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque la ley es espiritual, no carnal. Dice, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, no dedicarle tiempo a su palabra, a la oración y a poner por obra su palabra. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Quiénes eran estos 23,000? Los levitas. Todos los levitas cayeron en un solo día. No entraron en la tierra prometida. ¿Quiénes son los levitas? ¿Quiénes son los nuevos levitas ahora? Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios. Aquí hay una advertencia para nosotros también. Que no nos pongamos, o sea, que no forniquemos. ¿Cómo es como? Y no es que, ¿cómo es la fornicación? Poner nuestra confianza en las cosas del mundo y no en Cristo. Poner la confianza en el hermano Panchito que gana mucho dinero y que da buenos, sus diezmos son muy buenos y hace buenas ofrendas para la obra de Dios. Eso es ser idólatra. ¿Qué es ser idólatra? A renegar de Dios cuando le pasa algunas cosas a nuestros hijos, a las personas que más amamos. Eso es idolatría también. Entonces, fíjense, no debemos ser idólatras ni fornicar, ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos le tentaron. Vayan y vean, lean el contexto. Le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, ¿cómo entiende una persona que dice que no se pierde la salvación? ¿Cómo entienden estos versículos? No los entiende, hermano, no los entiende. Dios les ha cegado el entendimiento. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de sus pensamientos. Se creen maestros y no entienden esos versículos que son fáciles de entender si nos reconociéramos pecadores y reconociéramos que la gracia de Dios es gratis. Pero debemos de permanecer en esa gracia, ¿no? Dios es justo, Dios es fiel. Pero Dios quiere que nosotros también seamos fieles. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay que huir. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, amarnos unos a los otros. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, ¿se fijan? Pues todos participamos de aquel mismo pan, Cristo. ¿Quién es Cristo? Mi hermano es Cristo.
So debemos de comer los unos de los otros en la iglesia. O sea, debemos de amarnos los unos a los otros. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero, hermanos, que se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Fíjense, hay un ejemplo claro, bien clarito. Viene Jesús a salvar a su pueblo. Por ahí andaba una persona que su hijo estaba de una enfermedad grave. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, que se calle esa mujer, cananita, gentil. Le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a otras personas. Dice, sí, Señor, pero aún estos hijos, a los perrillos, pero aún los perrillos pueden comer las migajas de lo que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús dice, mujer, por lo que has dicho, vete, tu hijo es sano. Viene una mujer que por 18 años Satanás la tenía encorvada. ¿Qué hizo Jesús? Vino a sanar a su pueblo. La sanó. ¿Quién la tenía así? Satanás. Todas las personas a las que Jesús sanó, Jesús cargó el pecado de ellos. Jesús lo cargó. Y por haber cargado esos pecados, por eso murió en la cruz. Porque Él los cargó. 10 personas que eran leprosas. Bueno, esa lepra, que era un castigo de Dios para las personas, la recibió Jesús. Jesús se hizo leproso, se encorvó. Jesús llevó la sangre de aquella mujer, que no se le paraba la sangre. Jesús llevó todo eso para que ya no la llevaran más. Pero Jesús dice, no pequen más. No pequen más. ¿Por qué? Porque sale el demonio de esa persona. Pero dices, y ese demonio anda por lugares secos, anda en el desierto. No, ese demonio no puede entrar en el cuerpo del cristiano espiritual, no puede. Pero sí en los lugares secos. Anda por lugares secos. Y lo dicen, voy a regresar a donde yo estaba. Pero no regresa solo. Regresa con otros 7 demonios. Entonces ya son 8. ¿Por qué? Porque se regresó al mundo. Así como la mujer de Lot. Se regresó al mundo. Entonces, si nos regresamos al mundo, el castigo es más grande, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense, yo les decía de un ejemplo bien clarito. Jesús viene y salva a su pueblo de todas las enfermedades que Satanás le causaba al pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, Jesús viene a la casa de Lázaro y María. ¿Cuál es la tradición de las mujeres? Pues ponerse a servir. ¿Verdad? Yo siempre lo platico así. No es así, pero es un ejemplo. ¿Verdad?
Marta tenía cuidado de las cosas que dijera la gente, o sea, de las cosas carnales. María no. María tenía cuidado de aprender del Maestro. María puso sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ya estaba ahí. Entonces dice Marta, Señor, dile a María que me ayude, mira, no me doy abasto acá. A ver, hermano, ¿usted qué quiere? ¿Un cafecito? Hermano, ¿qué quiere? ¿Un tecito usted? O sea, ella andaba afanada por cosas carnales. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, 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 Martita, afanada y turbada estás con tantas cosas. Solamente una es necesaria, Martita. ¿Cuál? La que estaba haciendo María. ¿Y qué estaba haciendo María? Aprendiendo del Maestro. Esa es la única necesaria. Y esa que le fue dada a María no le será quitada, Martita. ¿Cómo lo dice en la parábola del sembrador? La tierra que no es buena. Dice, y estos son las que tienen espinos o espinas. ¿Cuál es la tierra que tiene espinas? O sea, tenemos a Cristo, pero Señor, bendíceme con una casa bonita. Eso es tener espinos, hermanos. Esa es una casa, es un cuerpo que tiene espinos simbólicamente. ¿Por qué? Porque quiere las cosas de Dios, pero también quiere las cosas mundanas. Y no es posible. No es posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Anhelar las cosas espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas, o sea, debemos de anhelar a Jesús. Porque en Jesús está todo. En Jesús está escondido el tesoro. En Jesús es el tesoro. Pero aún en Jesús está escondido todas las riquezas espirituales. Entonces, lo único que tenemos que anhelar es a Jesús. Todos los días, todos los días, todos los días. El autor y el consumador de la fe. Desde la primera vez que escuchamos de Jesús hasta que nos muramos, hermanos. ¿Ok? Entonces, fíjense. Vamos a un ejemplo. Ustedes lo van a leer. Hechos, escríbanlo. Pueden ponerle pausa. Hechos 12, del 1 al 17. ¿Qué pasa aquí? Pedro se pone a predicar. También aparece en el capítulo 5. Pedro y Juan se ponen a predicar el evangelio, los meten a la cárcel y el Señor los saca. Pónganse a predicar el evangelio. ¿Quiénes los metieron? Los religiosos. Son los religiosos los que pelean contra nosotros, hermano. Entonces, en el 12, Pedro fue atribulado. ¿Ok? Lo meten a la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? En el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia era un solo cuerpo y como habían metido a la cárcel a Pedro, la iglesia, que es un solo cuerpo, estaban orando sin cesar a Dios por Pedro. De la forma que tú puedas, Señor, ten compasión por mi hermano Pedrito, Señor. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. ¿Verdad? Obra tú, Señor, en él. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó un ángel para que lo sacara de la cárcel. Ahí tienen ahí está la salvación, hermanos. Dios salvó a Pedro. No era su momento de morir todavía. Dios lo sacó de la cárcel. Ahí hay salvación. En Hechos 27 y 28 está Pablo. A Pablo lo envían a Roma.
¿verdad? Porque a él lo acusaron de delitos y él dice, yo apelo al César, entonces lo llevan a Roma. Pablo le dice, no, mira, si nos vamos así, no nos va a ir bien, y ellos no entendieron. So, vayan y vean el capítulo 27 y el 28. Entonces, la nave donde iban, el barco donde iba Pablo, ¿qué pasó? Hubo una tempestad. Entonces, el Dios salvó a Pablo para que no muriera en el mar, en donde había una tempestad. ¿Se fijan cómo el mar es simbólico para nosotros también? El mar es un lugar donde hay muerte. ¿Okay? En el mar es un lugar donde hay peleas. O sea, es mundo. El mar es el mundo, hermanos. Y en el mundo ahí hay asesinatos, hay el pez más grande se comió al más chico, hay la gente, o sea, en el desierto también. Entonces, está la tempestad y Dios, ¿qué hace? Lo salva. ¿Qué manda? Manda a un ángel y le dice, mira, Pablito, Pablo estaba orando. Mira, Pablito, no te preocupes, nadie va a morir. Pero se le da una orden de lo que tienen que hacer. Y en esa orden era, se va a perder la nave, se va a perder todo, pero no ninguna vida. Porque ya querían matar a los que iban encarcelados. Entonces, ustedes pueden ver ahí, está el naufragio, ¿verdad? Entonces en el naufragio, eventualmente ese barco encalla y llegan a la isla El Malta, en el capítulo 28. Y fíjense, la gente que vivía en Malta, pues pudieron mirar el barco encallado. Entonces cuando salen de ahí, o sea, las personas que sobrevivieron al naufragio, las personas que vivían ahí miraron y, por ejemplo, Pablo viene y hace en el 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando las personas de ahí, los naturales, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, no padeció ningún daño. Ellos estaban esperando a que se hinchara y cayera muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y fíjense, Dios usó ese acontecimiento para que Pablo predicara el evangelio a estas personas. Entonces Dios, hermanos, ahí se manifiesta en esas cosas. Entonces, ¿por qué la salvación se pierde? Porque muchos hermanos no entienden que la salvación es cuando nos vienen las tribulaciones. Por eso digo que la salvación se pierde. O sea, el ejemplo más claro de eso también es cuando Pablo dice acerca del aguijón en la carne. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne, que me ha abofeteado 3 veces. Pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ahí donde somos débiles, el Señor quiere que seamos luz en la oscuridad, hermanos. Ahí es en donde Dios quiere mostrar su gloria en nosotros, para que la gente, imagínate, está Panchito, ¿verdad? Está el papá Panchito, es cristiano, y él predica y ama al Señor. Y hay mucha gente que viene y lo condena. No, usted está mal. Entonces de repente su hijo de repente sufre una enfermedad de muerte.
Y el hermano Panchito, él sigue adorando a Dios y sigue poniendo su confianza en el Señor. Y la gente dice, no, ese no ama a su hijo. ¿Verdad? Ese es un hijo de Satanás porque ni siquiera se preocupa por sus hijos. La Biblia dice que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero él pone su confianza, él busca la mirada de Cristo, el rostro de Cristo, en el autor y en el consumador de la fe. Entonces el papá Panchito dice, mi Padre Dios va a sanar a mi hijo, el Señor me lo mostró. Ah, está loco ese, hombre. Entonces resulta que de una forma sobrenatural viene un ángel y sana a su hijo. Entonces ahí está como Dios viene a mostrar su poder en la debilidad de Panchito para que la gente eventualmente también tenga temor de él, para que crean en él. Entonces, fíjense en segunda de Timoteo, comenzando del versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cuál es la fe fingida? La persona que no tiene el Espíritu de Dios. Esa es la fe fingida. ¿Por qué? Porque no creen al Evangelio. O sea, piensan que se gana por obras. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está. Que avives el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía miedo. Timoteo andaba de miedoso y era pastor. Entonces no me digan que la salvación no se pierde. Eventualmente tuvo que venir Pablo o escribirle, mira, Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, aquí está, Timoteo estaba siendo cobarde. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí está. Participa de las aflicciones. ¿Quién nos salvó? Ahí está. Nos salvó, está hablando de pasado. O presente continuo. Participio, dijeran unos. Nos salvó, nos salva y nos salvará. Nos salvó, está hablando de pasado ya. No dice que nos va a salvar, no. Nos salvó. Pero estaba acobardado. ¿Por qué? Porque descuidó al Espíritu Santo. Lo descuidó. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido dada, manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Se fijan? Eso es lo que tenemos que guardar, hermanos. En el Espíritu Santo debemos de mantener el Espíritu Santo. Así, en el Antiguo Testamento era cuidar el fuego, cuidar día y noche, sobre todo en la noche, que era cuando se podía apagar, porque la gente se dormía. Entonces ponían personas levitas para que estuvieran ahí avivando el fuego, que eso era simbólico del Espíritu Santo. Oren en todo momento, dice Jesús. Eso es avivar el Espíritu. Oren, oren. Entonces vayan y lean, apunten otra vez Mateo 19, 23, 30. Ahí donde dice Jesús, qué difícil es para los que tienen las riquezas entrar en el reino de los cielos. Entonces dice Jesús, no, dicen, pues qué, Señor, pues qué. Se los voy a leer otra vez, digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, ellos todavía pensaban que era por obras. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Se fijan? Es imposible. Mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, fíjense bien, le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Fíjense, aquí está. Y Jesús le dijo, de cierto les digo que en la regeneración, ¿cuándo comenzó la regeneración? Desde la primera generación, hermanos. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Cristo está sentado, ya se los leí, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos. Aquí es para los apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Ahí está. ¿Por qué? Porque si dejas casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, hija, tierra, por mi nombre, recibirás 100 veces. ¿Por qué? Porque esto es idolatría, hermanos. Esto es idolatría. Y heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros y postreros primero. Entonces, ¿qué recibimos en esta vida? Nosotros recibimos la morada de Cristo, la del Padre. Pero también a nuestros hermanos que creen al Evangelio. Esas son las moradas. Y en la otra vida, la vida eterna. Aunque nosotros ya podemos tener vida eterna, que es conocer a Dios. Entonces, fíjense, ahí le va el versículo que usan mucho estas personas para decir que la salvación no se pierde. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ¿quién nos va? O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no tienen en cuenta el contexto. Y ellos usualmente dicen, no, fuera de contexto. Ok, fíjense bien, yo con esto termino. Ok, fíjense bien para quiénes. Vamos a mirar el contexto. En el primer capítulo, Pablo escribe
acerca del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1, 16, 17. Y luego habla de la ira de Dios. ¿Para quiénes? Para los que prefieren el mundo, o en el capítulo 2, para los que predican la ley y no la fe. En el capítulo 2. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces tú lo mismo. No debemos de juzgar. Capítulo 2. Capítulo 3. No hay un solo justo, no hay uno. Todos se desviaron. Todos somos pecadores. Entonces, ¿de qué vamos a presumir? 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ese es el capítulo 3. El capítulo 3, en el 28 dice: concluimos pues que nosotros somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero Pablo concluye en el último versículo, habla de la ley, pero ya está hablando de la ley del Espíritu. No es que ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, ahora estamos bajo la ley del Espíritu. En el capítulo 4 sigue hablando acerca de la fe. 4, 5. Él da el ejemplo usando la alegoría. Habla de Abraham. En el capítulo 5, fíjense cómo lo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y lo vayan y lean el contexto hasta el versículo 5. Cómo es poquito a poquito. Entonces, en el capítulo 8, ya una vez que vamos entendiendo en relación a la ley del Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu que nos mandó Jesús para que el autor y el consumador de la fe, ¿en dónde está la fe? En ese Espíritu que nos fue dado. Si nosotros descuidamos a ese Espíritu, perdemos la salvación. Vayan y lean 1 Corintios 5. Pablo básicamente le quita el espíritu a la persona que andaba pecando deliberadamente, andaba con la mujer de su padre. ¿Qué hizo Pablo? Lo entregó a Satanás. Ahí está. No me digan que no se pierde la fe. Y de hecho nosotros podemos entregar a las personas a Satanás si andan de desobedientes. Entonces fíjense bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el contexto de Romanos 8:35. Si nosotros no estamos andando conforme al Espíritu, Pablo mismo lo dice, fíjense bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles que Dios nos fue dado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, bien, y explica una vez más, condenó al pecado en la carne, en el de Jesús, en el cuerpo de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que estar caminando conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No me digan que no se pierde la salvación. Si tú te ocupas de la carne y no te ocupas del Espíritu, estás muerto. Aquí lo dice Pablo.
Está bien claro, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué dijo Jesús? Que iba a ser el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos va a conducir a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Juan 14, 15 y 16. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu, no perdemos la salvación. Pero esa es la condición, hermanos. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Ocuparse del Espíritu. Ese es el contexto. Y fíjense lo irónico. Usualmente mis hermanos calvinistas siempre dicen, fuera de contexto, fuera de contexto. Y ellos cuando sacan estos versículos, no tienen en cuenta el contexto. O sea, agarran el puro versículo. Y no tienen en cuenta el contexto de que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, ninguna condenación hay para nosotros, hermanos. Ninguna. Pero la condición es que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Fijan? Es necesario que el Espíritu esté en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el contexto. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa del Espíritu, de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vayan y lean todo el capítulo 8. Y vayan y estudien el Salmo 78 como oración. Hagan esa oración. Entendiendo cuando habla de ley, hablando de la ley del Espíritu. Escucha, pueblo mío, mi ley. Antes en el Antiguo Testamento era los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento es escucha a mi Espíritu Santo que te mande. Esa es la ley del Espíritu. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Se fijan? Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cristo hizo eso. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Las que hizo en Egipto, en el Mar Rojo,
en el desierto y todo lo que hizo a través de la historia. Ahora, ¿cuáles son las que hablamos? Las que hizo Cristo Jesús. ¿Ok? So hagan toda la oración para que vean ahí en el 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Vayan y leanlo todo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para poder dar fruto, para poder mantener la fe. Si mantenemos la fe, somos salvos de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, las personas que no lo entienden, bueno, hay que darle tiempo a las personas, ¿ok? De que crezcan. El Señor sabe lo que hace. Lo único que podemos hacer es orar por aquellas personas que pelean contra nosotros, a menos que el Señor nos diga, no ores por esa persona. Entonces no oramos. ¿Para qué? Para que esa mala semilla sea echado al fuego y en el fuego pueda ser esté dispuesta eventualmente a recibir la palabra de Dios como debe de ser. Porque el quererse hacer pasar por maestro cuando una persona no es maestro también es pecado. Okay, acuérdense que la palabra de Dios dice, en los postreros tiempos se amontonarán maestros. Ahorita ya donde quiera hay maestros. Entonces, mucha gente conoce esos versículos, pero por alguna razón no tienen temor de Dios. Y aún preguntándoles, oiga hermano, ¿usted es maestro? No. Bueno, entonces si usted no es maestro, bueno, pídale al Señor, ¿verdad? Si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira, porque Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, si Jesús no me puso a mí, pues estoy bajo condenación, porque me ando pasando por una persona que puso Jesús y no la puso. Hay condenación para mí, pero por el otro lado, si verdaderamente Jesús me puso a mí para predicar el Evangelio y compartir su palabra, entonces el castigo le viene a la persona que anda peleando contra nosotros. ¿Ok? Y Dios castiga al que disciplina. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.